¿Qué tal, hermanos? Qué gusto saludarles una noche más de martes de Hombres en Restauración y espero que ya estén cómodos. Hoy yo me traje un cafecito para eso, estar despierto y poder estar aquí con ustedes. Espero que también a lo mejor algunos están cenando, otros ya están después de la cena con el cafecito. Pero bueno, sea como sea, preparen este tiempo, vamos a escuchar a Dios hablar a nuestro corazón. Sobre todo pedirle que sea su Santo Espíritu el que siga transformándonos y nos siga guiando y nos siga formando cada vez más como quien debemos ser formados, que es la persona preciosa, única y maravillosa de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar. Señor, como cada martes te damos gracias por abrir este espacio, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y sobre todo, Señor, por confrontarnos y ponernos en el lugar que necesitamos estar. Tú sabes, Señor, que por múltiples cosas y sobre todo por nuestro corazón pecaminoso, vaya, Padre, que estamos muy lejos de lo que debemos ser, pero anhelamos en Cristo Jesús ser lo que tú nos pides. Así que este tiempo háblanos. Gracias por la vida de mis hermanos. Que disfrutemos este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Hombres en Restauración. Hoy tenemos repaso básicamente del capítulo 1 que ya vimos y lo que viene en el capítulo, en los siguientes capítulos, ¿ok? Lo que podríamos preguntar o con lo que podríamos iniciar en esta noche es con la pregunta: ¿cómo es el verdadero Jesús y cómo nos instruye en el día a día? Es decir, hemos visto, o al culminar este capítulo, hablamos de un posible Jesús falso, ¿no? O un Jesús falsificado o un Jesús pirata, a través de diferentes presentaciones que se dan de este Jesús falso en las iglesias en relación a lo que la Biblia supuestamente enseña de Jesús. Y todo el capítulo 1 estuvimos hablando acerca de que el verdadero Jesús contrasta no mucho, sino todo con nosotros. Claro, por nuestro pecado. Pero gracias a Él y por Él es que nosotros podemos vivir conforme al diseño de hombre que Dios dispuso desde la creación. Así que hoy pudiera responder entonces cuáles son al menos 4 elementos o 4 cualidades de este Jesús pirata o de este Jesús falso que presentan algunas iglesias. ¿Podrían listarlos? Bueno, a lo mejor repasamos en preguntas y respuestas. Lo cierto es que dijimos que cuando conocemos al Jesús verdadero, este Jesús se hace presente y visible en nuestras vidas. Es decir, hoy platicaba con un pastor y decíamos, cuando nosotros hablamos de Jesús, no hablamos de algo etéreo, no hablamos de algo filosófico, hablamos de una persona con la cual tenemos una relación, con la cual tenemos una interacción, con la cual caminamos juntos. Y al estar conociendo a una persona, vamos reflejando a esa persona. No sé si usted le ha pasado o usted ha visto que muchas veces el estar en constante contacto con una persona, ya sea un familiar, un amigo, un maestro, un compañero del trabajo, un jefe, de manera a veces inconsciente, a veces muy intencionales, empezamos, por ejemplo, como a comprar el mismo tipo de ropa, empezamos a repetir algunas palabras, empezamos a tener algunas posturas, es decir, empezamos a modelar, para no decir imitar o igualar en un sentido, a esta persona que consideramos alguien de respeto, alguien loable, alguien que admiramos. En el caso de Jesús, cuando conocemos al verdadero Jesús, lo que estudiamos es que el Espíritu Santo en nosotros simplemente va generando muchos cambios o ciertos cambios de tal manera que Jesús empieza a reflejarse en nosotros, precisamente en la manera en cómo hablamos, en la manera en cómo nos comportamos, en la manera en cómo trabajamos, cómo nos conducimos cada día, cómo nos comportamos como hijos, como padres, como esposos, cómo nos comportamos en todas las áreas. Jesús se ve reflejando en nuestras vidas. En los próximos capítulos, con nuestro invitado estrella que va a estar con nosotros en capítulo 2, o al menos posiblemente en el inicio del capítulo 2, vamos a ver estas características de Jesús como Mesías, como Señor, como Salvador y como sumo sacerdote. Lo medio platicamos en este primer capítulo, que muchas veces queremos que hemos conocido o tratamos a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Es decir, tú me salvaste, tú me rescataste, Señor, tú eres muy buena onda, pero no reinas en mi vida. Yo sigo tomando decisiones conforme a lo que pienso, a lo que creo. Yo sigo conduciéndome muchas veces conforme a lo que yo considero que es, pero no sometido a lo que el rey me dice.
¿Cómo podemos permanecer en Él? Bueno, estuvimos repasando mucho Juan 15:5 que dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? Llevará mucho fruto, pero separados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer. Hablábamos entonces que permanecer en Jesús es una constante búsqueda de su nombre, de su gloria, de quién es Él. Y esto es obviamente a través de, medios de gracia, definitivamente. La lectura de su palabra, la comunión a través de la oración, la comunión a través de su pueblo, estar en una constante búsqueda. No me voy a dejar mentir, pero la tendencia de nuestro corazón muchas veces es que cuando nosotros conocemos a Jesús, y voy a hablarlo de manera genuina, empiezan a pasar cosas muy padres en nuestra vida, empiezan a haber cambios, empiezan a haber transformaciones y llega un momento en el que en un sentido nos relajamos. Es decir, decimos, pues está todo bien, o sea, mira, antes hacía esto, ya lo dejé de hacer, no lo voy a volver a hacer más. Y de repente podemos y empezamos a dejar de hacer cosas que son de bendición para nuestra vida, como por ejemplo nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de estudio o de devocional personal, estos tiempos, ¿no? Repito, yo estoy agradecido con Dios por estos veintitantos que cada martes se conectan, pero hay muchos más que ven este tiempo como, no, además de esto y esto, conectarme para escuchar hablar al pastor qué flojera comprar un libro, mejor me compro las cosas que necesito. O sea, bajamos la guardia y pensamos que no lo necesitamos, que ya lo sabemos todo, o sea, que si no lo sabemos todo, con lo que sabemos es suficiente, nos podemos mantener así. Es como cuando nos subimos al carro, ¿no? Y vemos el marcador de gasolina y tiene una rayita antes de que se vacíe el tanque, ¿no? Y que muchas veces que decimos, sí me da, tranquilo, sí me da. ¿A cuántos de ustedes de repente por pensar así se han quedado sin gasolina o peor aún, han maltratado o la bomba de gasolina o algo relacionado a la gasolina precisamente porque nos confiamos, es decir, pensamos que tenemos lo suficiente para andar? Con Jesús nunca va a ser suficiente, nunca podemos decir tenemos tanque lleno, sino siempre nos debemos de ver necesitados de aprender, de conocer, de reconocer nuestra falta y nuestra necesidad de Él. En relación a Juan 15:5, ¿entendemos ya qué es dar fruto? No lo hemos tocado tal cual, o no recuerdo muy bien, si al menos en el primer libro de Hombre Restaurado, tocamos exactamente las características del fruto. Pero al menos lo que sí hemos visto, si no aquí en diferentes predicaciones, es que creemos que la Biblia nos enseña que no son muchos frutos, sino que es un solo fruto, el fruto del Espíritu Santo emanado en nosotros, que se ve en diferentes cualidades, ¿no? Que las vamos a ver más adelante. Pero ¿lo hemos entendido bien? Si no entendimos muy bien cuál es el fruto, básicamente podemos entenderlo como esa transformación interna que inicia precisamente cuando el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, lo vivifica y de un corazón de piedra lo convierte en un corazón de carne, y entonces nuestro cuerpo ahora vivo por el Espíritu o vivificado por el Espíritu empieza a reflejar poco a poco de manera interna las cualidades, las acciones, las actitudes de Jesús en nuestra vida. Solamente el conocer verdaderamente a Jesús nos permite reflejar y poder llevar fruto, como leímos en Juan 15:5. Ahora, la relación de fruto y reflejar. Reflejar a Jesús o llevar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, definitivamente que es de bendición para nosotros. Algo increíble y que concuerdo con muchos de los pastores, sobre todo en el ámbito de consejería, cuando les han preguntado, y creo que no sé si fue Paul Tripp o fue David Paulison, no me acuerdo muy bien del pastor, que dijo que una de las bendiciones de poder ser pastor es ver en primera fila cómo Dios transforma a las personas. Y es increíble ver cómo el poder del Espíritu Santo realmente transforma a las personas. De ser viejas criaturas a nuevas criaturas y cambiar hábitos, prácticas, ahora a nuevas prácticas. Esto es de bendición, imagínense, o sea, si usted tenía un problema con pornografía, si usted tenía un problema con mentira, si usted tenía un problema con enojo, si usted tenía alguna circunstancia que emanaba dentro de su corazón, rencor, avaricia, codicia, ansiedad, ahora sí que posibilidades también del fruto de la carne, el dejar de vivirlo obviamente es una bendición para usted, pero no queda ahí.
esta bendición también es para otros, por supuesto. El esposo que maltrataba a la esposa, ahora la esposa gozando de un esposo restaurado y viceversa. Hijos alejados de sus padres que ahora honran a sus padres. Jefes que tienen a empleados que honran el trabajo. Ustedes como jefes mostrando modelaje de liderazgo a sus empleados. En fin, cuando Jesús nos transforma, el fruto es algo que se refleja, que se ve y que muchos lo pueden disfrutar al igual que usted. A raíz de lo que decía el pastor Hunt, yo saqué esta pregunta. ¿Podría haber algún fruto falso? O sea, es decir, ¿es posible que alguien dé un fruto falso? Bueno, en la parábola del sembrador podemos ver que dice la escritura, o sea, Jesús nos enseña que el sembrador salió a sembrar y dice que la semilla cayó en diferentes terrenos. Y uno de esos terrenos nos dice que empezó como que a dar fruto, pero dice, vinieron las circunstancias, vinieron los tiempos difíciles y ese fruto se marchitó. Bueno, sí es posible, sí es posible. ¿Y cómo vemos que sea un fruto falso? Cuando simplemente no perdura. Es decir, cuando como que empieza a verse de alguna manera y después se apaga. Porque el verdadero fruto perdura aún en medio de dificultades. Y esto es algo, hermanos, que muchos de nosotros lo hemos vivido, ustedes lo han vivido o lo estarán viviendo o lo vivirán en algún momento. Algo hermoso, algo increíble que Jesús hace en nuestras vidas es que la obra de Cristo no depende de nosotros, sino siempre va a depender de Él. ¿A qué me refiero? La relación que tenemos con Jesús no es gracias a las cosas que nosotros podemos hacer, sino es que gracias a la relación que tenemos Jesús, es que podemos hacer las cosas que podemos hacer. Espero que el trabalenguas no lo haya mareado un poco. Pero lo que quiero decir es que el que empiece en nosotros la buena obra, dice Filipenses 1:7, Él se encargará de terminarla, Él se encargará de madurarla, Él se encargará de llevarnos día a día. Esto no significa que no podemos flaquear, esto no significa que tengamos momentos difíciles, esto no significa que algunos días nos sintamos débiles o incluso con deseos de desfallecer. Al contrario, cuando usted se siente así o si usted se siente así hoy, es cuando más debe correr hacia los pies de su Salvador y reconocer esa cualidad de sentirse débil, de sentirse desanimado, de sentirse como que, no, ya no puedo. Es un recordatorio perfecto que necesitamos de la gracia de Dios. Que si usted se creía fuerte hasta el día de hoy, no es fuerte, sino el que es fuerte nos fortalece. Así que en un sentido sí podemos sentirnos débiles, achicopalados, como que no me siento tan fuerte espiritualmente que ayer, pero eso es un recordatorio que lejos de huir nos debe llevar a correr a los pies de nuestro Salvador. Incluso la confesión de fe nos recuerda que es posible que creyentes, verdaderos creyentes en Jesucristo, podamos tener alguna algún momento, alguna crisis, permítame decirlo así, de incluso tratar de alejarnos, ¿no? O sea, alguna circunstancia que impacte en nuestra vida y que nos hayamos alejado, pero dice claramente la confesión y conecta obviamente con Filipenses 1:6, que no importa cuánto nos alejamos, cuando Jesús verdaderamente transforma nuestro corazón, Él mismo nos acerca, Él mismo nos recuerda, Él mismo nos refleja que no podemos estar sin Él. Y en un punto nos confronta y nos trae a sus pies para recordar que Él siempre está ahí para que nosotros podamos continuar en su presencia. El fruto tal cual lleva tiempo. Recuerdo que el pastor Keller en una de las predicaciones sobre Gálatas 5, él hablaba que Pablo utilizó muchas veces la analogía del fruto porque el crecimiento en la vida cristiana no necesariamente es algo que se deba de ver rápido. Es algo que debe ser visible. Pero muchas veces, yo no he sembrado nunca ninguna planta ni nada que tenga que ver con hortalizas ni nada por el estilo, pero obviamente he visto muchos documentales, ¿no? Y lo cierto es que el proceso de crecimiento de una semilla no es rápido. Hoy por hoy hay un montón de ¿cómo se llama? Químicos y
y de productos, ¿no? Que pueden alterar el crecimiento para que crezca más rápido. Pero un crecimiento natural de una semilla lleva tiempo. Y muchas veces el que la semilla esté creciendo no es visible al inicio, pero siempre será visible. ¿Me explico? O sea, es decir, puede ser que nuestro crecimiento sea lento, pero siempre tiene que ser crecimiento. Requiere disciplina, requiere tiempo, requiere el cuidarlo, requiere el regar, requiere el nutrir. Requiere tiempo y disciplina para poder crecer y reverdecer conforme a la vida que Jesucristo quiere para nosotros. Así que como lleva tiempo, repito, yo estoy desconectado de este ámbito de las plantas y todo, pero usted no puede decir, mira, ya la regué 2 días y no creció, pues ni modo, que se muera. No, o sea, tiene que regar constantemente, tiene que a lo mejor, repito, poner algunos nutrientes, tiene que, o sea, por ejemplo, ponerlo al sol, o sea, es un trabajo. De la misma manera nosotros no podemos dar el lujo de decir, bueno, pero es que no cambio y no hago esto y por lo tanto, pues Dios no vale la pena. Y entonces otra vez tomar usted como que el control y tomar usted como que la iniciativa, ¿no? O la decisión de hacer lo que usted considera que tiene que hacer para seguir adelante. Uno de los elementos, de las evidencias cuando nosotros queremos tomar el control y hacer lo que nosotros queremos, es precisamente la ausencia de la paz de Dios en nosotros. Mire, una de nuestras cualidades, porque así las tenemos como, ahora sí que parte de nuestro ADN espiritual, es la búsqueda del placer. Fuimos diseñados para gozar, ¿no? Fuimos diseñados para adorar y deleitarnos en lo bello o en lo hermoso, ¿no? Obviamente de una conexión de un Dios majestuoso, único, que puso y diseñó una creación increíble para que nosotros nos gocemos en ella. Por el pecado, o a raíz del pecado, o como resultado del pecado, nosotros no nos conformamos con Dios y tratamos de deleitarnos en otras cosas. Y ahí tenemos esa sensación cuando compramos algo, cuando adquirimos algo, cuando nos vamos de viaje, cuando no sé, o sea, hay N cantidad de opciones. Por ejemplo, hoy la parte de las relaciones, hablando de hombres y mujeres, ¿no? Es decir, hay muchas personas que no formalizan una relación porque después de un cierto tiempo pierden esa magia, voy a utilizar con mucho cuidado esta palabra, esa magia del coqueteo, ¿no? Esa magia del llamarte, esa magia de lo que se disfruta, del placer mismo, ¿no? Y bueno, y ya ni hablar de la relación sexual tal cual, que obviamente estamos en un mundo en donde el vivir relaciones sexuales prematrimoniales, pues es lo de hoy, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta rotación de personal? Es decir, buscar otras experiencias. Porque llega un momento en el que ya nada de eso genera ningún tipo de placer. Ya nada de eso genera ningún tipo de sentimiento, de gozo, de disfrute. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Bueno, eso es cuando nosotros tratamos de tomar el control y pensar que nosotros podemos determinar o podemos en un sentido dirigir o lograr aquellas cosas que traerán paz a nuestro corazón. Un gozo, un regalo de la gracia de contar con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es poder disfrutar de la paz de Dios. Jesús nos permite experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Es esta, diría el autor Hunt, esta serenidad interior que nos controla sin importar nuestras circunstancias externas. Es decir, nuestro puerto seguro, el lugar en donde podemos ir los que estamos cargados y trabajados y hallar descanso. Jesucristo literalmente es la única fuente poderosa, confiable de paz. Y es lo que nos dice Romanos 5.1, digo un texto muy conocido por ustedes, pero vámonos a la Biblia. Romanos 5.1 nos dice:
Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz significó el término de la guerra entre nuestro reino rebelde y el reino santo y poderoso de Dios, y el inicio de la paz al decir, me rindo. A diferencia de este contexto de guerra en donde cuando una de las dos partes en conflicto se declara rendida, muchas veces lo que nosotros tenemos es que, ok, si te rendiste, te tomo como prisionero. ¿Y qué pasa contigo? Pues puede ser que te tomo como prisionero para tenerte cautivo o incluso pues matarte, ¿no? Yo sé que es una analogía un poquito compleja y difícil, pero en un sentido, es lo que sucede cuando nosotros nos rendimos a Jesús. Cuando nosotros nos rendimos a Jesús, dice la Biblia que dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Jesucristo por amor. Y una de las cosas que suceden en nosotros es que morimos a nosotros mismos y revivimos para vivir y gozar de una relación con Jesús. Por eso él mismo decía, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida, pues seguirá viviendo como lo hace ahora, ¿no? El rendirnos a Jesús verdaderamente es, ya no puedo seguir luchando, ya no quiero seguir tratando de buscar esta felicidad, este gozo, esta paz en cuestiones totalmente superficiales que a lo mejor sí me dan cierto placer temporal, pero es eso mismo, es temporal. Siempre voy a querer más, siempre voy a buscar algún tipo de satisfacción, pero solo en ti, Jesús, está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esos elementos, ¿no? Amor, gozo y paz, solo se pueden entender en el contexto de estar anclados en Jesús, cimentados en Jesús, firmes en Jesús. Por eso uno de mis propósitos con ustedes, hermanos varones, es, desde que iniciamos el primer material, es examinar nuestro corazón, escarbar profundamente y preguntarnos si realmente hemos venido a los pies de Jesús o simplemente vivimos un cristianismo nominal en donde hablamos de un Jesús como parte de un dogma teológico, pero no de nuestro amigo fiel y Señor y Salvador con el que vivimos cada día. Y si usted todavía no tiene certeza de la respuesta a esa pregunta, simplemente evalúe su vida. ¿Cómo ha vivido hoy, hasta el día de hoy? Su familia, ¿qué testimonio da de usted en relación a Jesús? O sea, realmente su vida es un reflejo de que el Espíritu Santo está obrando en usted y que el fruto se está reflejando en su vida. La persona de Jesús se está mostrando en su casa, en la relación ya sea del esposo con la esposa, de los padres con los hijos. Si tú eres hijo, del hijo con los padres, es decir, se está viendo. Porque uno de los problemas que tenemos en las iglesias, hermanos, repito, es que tenemos a muchos asistentes, muchos simpatizantes, incluso miembros de la iglesia que toman su membresía simplemente por algo que tienen que hacer. Porque así los instruyeron, porque como parte del paquete en casa los obligaron básicamente a hacerse miembros de una iglesia porque es lo que se tiene que hacer. Pero muy al fondo de su corazón, usted simplemente es un número más, que muchas veces ni siquiera, aunque está en una lista física, no está presencialmente, porque no es lo que realmente ha sido llamado a ser. Amor, gozo y paz definitivamente son un reflejo de estar anclados en Jesús, pero Gálatas 5, 22 y 23, que yo sé que muchos ya están cantando esa famosa cancioncita que a mí no me tocó, déjeme decirle en el tiempo, pero estando en esta iglesia me la recordaron, ¿no? Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, en otras palabras, como dijimos hace un momento, es Jesús viéndose a través de nosotros. Decía el pastor Hunt,
Johnny Hodnos, el autor del libro. Con Jesús en nuestras vidas podemos pasar por alto el maltrato que otros nos hacen y mostrarles misericordia. Cuando estamos anclados y cimentados en Jesús, podemos hacer realmente las obras a quienes nos han ofendido. En este caso, como Jesús decía, amar a nuestros enemigos. La famosa pregunta, ¿no?, de aquellos pulsitos que lo hemos tocado ya en algunas otras sesiones de ¿qué haría Jesús?, se vuelve realmente relevante en nuestras vidas. Porque nuestro anhelo, nuestro deseo, lo que realmente queremos es reflejar a Jesús. En esta situación, ¿qué es lo que haría Jesús? En este contexto de mi casa, ¿qué haría Jesús? En este contexto de mi trabajo, ¿qué me llama a ser Jesús? En este contexto contexto de mis relaciones, ¿cómo reflejo a Jesús de la mejor manera? Y lo cierto es, hermanos, que, y lo digo con mucho respeto y como siempre, poniéndome yo en la primera fila del paredón, aunque lo decimos, hermanos, aunque lo decimos, si ustedes, como diría nuestro amado pastor Magdiel, despiadadamente honesto, aunque lo decimos, muchas veces actuamos de la manera contraria a quien Jesús es y quien Jesús nos pide que seamos. Y repito, si nosotros todavía nos damos el lujo de decir, no, estoy bien, o sea, y estamos más enfrascados en la dinámica y en la rutina de la vida, del día a día, como si Jesús fuera un accesorio, como ahora sí que en el tiempo ahorita de las aplicaciones, una aplicación que, necesito Jesús, abro mi aplicación de Jesús para ver, no, sino Jesús, lejos de una aplicación, en esta analogía, debe ser nuestro sistema operativo. El que está en nosotros y que nos dice qué hacer y que nos lleva y que nos muestra y que nos dirige hacia las funciones que debemos de tener. Si usted tiene a Jesús más como una aplicación que como un sistema operativo, su vida lo va a reflejar. Créame. Ahora, ¿dónde necesitamos crecer? ¿Dónde necesitamos, dónde podría decir usted que necesita crecer? ¿Qué cualidad del fruto necesita más? Repito, viendo Gálatas 5, ya entendimos que no es que sean muchos frutos, pero donde hoy el pecado de su corazón todavía se hace presente. O preguntándole de otra manera, ¿cómo reflejamos menos a Jesús en su vida? Es decir, si usted preguntara y le preguntara a su casa, a su familia, a las personas que lo rodean, porque obvio no vamos a cumplir ninguna al 100, pero hay algunas que a lo mejor ni se asoman todavía. Y aquí voy a regresar a NBI para ver, para tener un poquito más claro esto. Alguien que refleja amor, alegría, alguien alegre, o si usted es de los que dice que sí está alegre, pero su corazón no se lo ha avisado a su cara, ¿no? Está padre porque creo que vemos muchos, ¿no? De personas que siempre están serios, ¿no? Que siempre están con cara así de malos, ¿no? Con cara así de... Y estoy gozoso a mi manera, pero estoy gozoso, ¿no? Y bueno, dirían, pero hay algunos que tienen cara de malo, pero a fin de cuentas su trato es cordial, su trato es apacible. Pero hay algunos que tienen cara de malo y literalmente ni hablan, sino casi gruñen, ¿no? Pero el gozo del Señor está en mí, dicen. Bueno, paciencia. Esto lo estudiamos mucho en una consejería entre semana, de poder identificar la diferencia entre paciencia y tolerancia. O sea, paciente es decir, alguien que sabe esperar o es muy desesperado, quieren que las cosas salgan ya, ahora en ese momento. Amabilidad, alguien amable o amable o servicial en un sentido, o al contrario están pensando siempre en que otros hagan otra cosa. Lo hemos dicho aquí en otra analogía, aquel que ve que hay un charco, ¿no? No sé, de agua, de refresco, de algo tirado y lo está viendo y lo primero que hace es, hey, hay un charco, que vengan a limpiarlo, o ser usted el que tome la iniciativa para
E incluso de manera intencional, limpiarlo cuando vio quién lo tiró y por ser amable y por ser servicial, atiende esa necesidad. Alguien bondadoso, alguien fiel, alguien humilde, alguien con dominio propio. ¿Qué cualidad del fruto del Espíritu refleja menos hoy en su vida? Y es donde necesita más suplicarle a Jesús que su Santo Espíritu obre en usted. El autor Johnny Hone decía dominio propio. Y el dominio propio yo lo he definido ya en algunas otras sesiones como el dominio propio es aquello que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas para no hacer aquello que no debemos hacer, pero que queremos hacer, ¿no? Un poquito de Romanos 7. Quiere hacer algo que sabe que no debe. Bueno, el dominio propio del Espíritu precisamente es eso, ¿no? O sea, el refrenarnos, no hacerlo. Pero por otra parte, el dominio propio en positivo también tiene que ver con hacer lo que tenemos que hacer. Así como que, qué flojera, no quiero hacer esto. El dominio propio es, pero tengo que hacerlo. Es decir, no, mis pasiones no me van a dominar, mis deseos no me van a dominar, sino lo que Cristo me pide es lo que me va a dominar. Yo creo que a muchos nos falta mucho también esto. Hacer lo que tenemos que hacer y no hacer lo que no tenemos que hacer. En ese sentido, el pastor Santiago, el hermano de nuestro Salvador, ahí en su carta, en Santiago 1, versículo 22, tiene usted ahí un texto sumamente conocido que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Ahora, concuerdo muchísimo, y esto tal vez he sido instruido en los últimos meses, año y medio tal vez de esto, al estar estudiando un poquito más a fondo el fruto. En la vida cristiana, o en la vida como cristianos, siempre nos enseñaron que tenemos que hacer cosas que Dios nos pide. Tenemos que reflejar a Jesús como Dios nos pide. Tenemos que mostrar un testimonio. Tenemos que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. ¿Y sabe qué? Está bien. El problema es que si usted intenta tratar de hacer o de vivir como Jesús pide, al también dejar de hacer lo malo con sus propias fuerzas, es decir, si usted ha intentado hacer lo bueno con sus propias fuerzas o dejar de hacer lo malo con sus propias fuerzas, entenderá por qué hoy ni está haciendo lo que Cristo pide, ni ha dejado de hacer lo que Cristo le pide que deje de hacer. Porque en un sentido, como le pongo ahí en pantalla, no se trata simplemente de hacer con H, sino de ser. Juan 15:5 decía, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. En un sentido, ustedes ya son parte de mí, pero si no son parte de mí, no van a poder hacer algo para lo cual ustedes no han sido llamados o lo que ustedes no son. O lo que ustedes no son. La Escritura nos decía, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Si usted es una fuente de agua salada, es imposible que sea o que brote de usted agua dulce. No se puede, es imposible, no se puede. Por eso tenemos que preocuparnos, preguntarnos, examinarnos, evaluarnos si nosotros hemos venido a los pies de Jesús, porque es en la rendición de nuestras vidas, en el reconocimiento que no podemos con nuestras propias fuerzas, en donde Jesús le dice a Pablo, no dice a nosotros, bástate de mi gracia, porque mi poder se fortalece, se muestra, se manifiesta en tu debilidad. Cuando usted cree que puede hacer las cosas por sus propias fuerzas o que puede vivir sin Jesús porque usted es el Salvador de su vida, es el Señor de su vida, es el Santo de su vida, si usted sigue viviendo así como cualquier fariseo, no importa las cosas buenas que está haciendo, no importa las cosas malas que haya dejado de hacer, nada de esto refleja en el fruto del Espíritu y nada de esto glorifica al Padre que está en el cielo. Porque solamente es a través del Hijo que nosotros podemos glorificar al Padre y disfrutar de esta relación con Él. Nuestro anhelo debe ser y radica
en lo que el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, ahí en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Quiero leerlo en la Nueva Biblia de las Américas para tener los dos contrastes. Dice, en la Biblia de las Américas quiero leerlos del versículo 1. Dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto, amados hermanos, es lo que debemos anhelar, es lo que debemos de querer, es lo que debemos orar. Pablo está diciendo en el versículo 1, pero en el versículo 9, perdón, no versículo 1, versículo 9, no hemos cesado de orar, no hemos dejado de orar para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Hermanos, no podemos dejar de orar, no podemos conformarnos. Y yo no sé cuándo usted realmente podría decir, no, pastor, no. Lo entiendo, pastor, usted tiene 30 y tantos, pastor, pero un hombre ya de 50, 60, que tiene un largo recorrido por el cristianismo. No importa que tenga 1000 años. No importa que tenga 1000 años. Siempre debemos anhelar seguir creciendo, haciendo todo, agradando al Señor, dando fruto. ¿Y qué es otra vez dar fruto? Reflejar a Jesús, reflejar a Jesús, reflejar a Jesús. Que las personas que los rodean, que las personas que están con usted puedan dar testimonio de la obra que Jesús está haciendo en su vida. Repaso nada más del capítulo 1 con vistazos a lo que vienen en los siguientes capítulos. ¿Qué podríamos entonces trabajar ahorita en preguntas y respuestas? Bueno, 1, si realmente hemos identificado algunas cualidades del Jesús falso que se presenta en algunas iglesias. 2, poder evaluar cuáles son esas cualidades del fruto del Espíritu que más nos han costado trabajo o que ni siquiera reflejamos o que las personas no pueden dar testimonio a nosotros. 3, podríamos trabajar también ahora sobre por qué otra vez, o sea, por qué de repente esto no ha sido algo que se nos, o sea, no sé si no se nos ha instruido o por qué de repente no lo habíamos captado, no lo habíamos entendido de esta manera y teníamos más a Jesús como un accesorio, una aplicación, pero no como la fuente de transformación de nuestra vida. Y podamos trabajar esto y algunas cositas más que ustedes quieran poner y que quieran preguntar también en la sección de preguntas y respuestas. Hermanos, les recuerdo que el próximo martes tendremos nuestra primera sesión en Zoom, en donde estaremos, si Dios nos lo permite, trabajando juntos, ¿ok? Estará con nosotros nuestro hermano Misael llevando este tiempo, donde ya nos vamos a ver y vamos a poder interactuar. Recuerden, hay ciertas reglas, el micrófono apagado, con mano levantada para estar participando, pero yo espero que también ya haya podido leer el capítulo 1 del Silencio de Adán para poder retroalimentar este capítulo con las preguntas que también van a ser enviadas. Así que, hermanos, qué bendición poder verles en un martes más. Esto es, y en el nombre de Jesús ruego que siga siendo Hombres en Restauración. Nos vemos ahora en preguntas y respuestas. Dios me los bendiga.